te dice: yo te amo, con cuerdas de amor te he atraído a mí, porque te escogí desde el vientre de tu madre para hacer grandes cosas contigo. Siendo las 3 de la tarde y 31 minutos, vamos a la palabra del Señor, hermanos. Hoy día viernes 8 de noviembre, del 2013. Y antes de comenzar, hermanos, que quiero saludar al Ministerio Antorcha Encendida, la Misión Evangélica Pentecostés Antorcha Encendida de la ciudad de Trujillo, al pastor Willy Sarachaga Flores de la ciudad de Trujillo y al copastor también Ronald Montoya. Muchas bendiciones, y desde aquí, desde Chimbote, desde cabinas de Radio Nueva Vida, ya que este programa está siendo grabado para la internet y para todo el mundo también. Y aquí queremos saludar también a la Grey del Señor, a la iglesia Antorcha Encendida de la ciudad de Trujillo, a los pastores, a los siervos de Dios también, que se suman, a las hermanas, a nuestro hermano Gonzalo también. Muchas bendiciones desde aquí, desde cabinas de Radio Nueva Vida, saludando a nuestro hermano Gonzalo, a nuestro hermano David, al Ministerio de Alabanza y Adoración, Restauración. Aquí queremos saludar también a nuestra hermana Tania, a nuestra hermana Cristina también, a nuestro hermano Elber, a todos los que conforman el Ministerio de Alabanza y Adoración, Restauración de la ciudad de Trujillo. Y de aquí les saludamos y le bendecimos y le animamos a la Grey del Señor a seguir adelante siempre en los caminos de Dios. Y también un gran saludo también grande allá al Ministerio de Antorcha Encendida, que están trabajando arduamente también. Un saludo grande también al pastor evangelista Jorge Aguilar también, que tiene su ministerio bajo el abrigo del Altísimo también. Lo pueden buscar en internet, en YouTube. Y aquí queremos saludar también al hermano pastor Jorge Aguilar, está trabajando también por aquí, por la ciudad de Chimbote. Dios permite, tendremos la oportunidad de tenerlos aquí en las cabinas de radio. Desde aquí queremos saludar a cada uno de nuestros amigos y hermanos consiervos en el Señor, que nos ayudan y nos apoyan para seguir siempre en los caminos de Dios. Bien, una vez dando los saludos, vamos a lecturar la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 en adelante. Con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Escrito está: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Bendito es el nombre del Señor. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hasta aquí, hermanos, la lectura bíblica de la palabra del Señor, y le hemos titulado una pequeña reflexión, el tema: oíd palabra de Jehová. Eres el fruto de mi amor, no me importó el precio. Amados hermanos, la palabra de Dios, al lecturar el pasaje bíblico de Ezequiel 37, del 1 en adelante, la palabra de Dios nos muestra un panorama terrible en cuanto a la nación de Israel y cómo había llegado a una condición este pueblo de Israel, en una condición terrible de sequedad, en una condición terrible de muerte, en una condición terrible de destrucción, en una condición terrible de desconsuelo. Era una situación terrible en todos los sentidos en la cual la nación de Israel estaba pasando. Vemos a través de la historia y del pasaje bíblico que Israel fue llevado a cautiverio. Y cuando Israel fue llevado por su desobediencia al cautiverio, vemos que la nación de Israel se empezó a secar. Vemos aquí que la nación de Israel sufrió que se le secó su espíritu.
Y cuando se seca el Espíritu en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios, por consecuente se seca también su alma. Y al secarse el alma, se seca también su corazón. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Eran pueblos duros. La condición era terrible. Era un momento de destrucción, como lo acabamos de decir. Pero como dice la Biblia, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, amado hermano. En ese momento de sequedad, en ese momento de tristeza, en ese momento tan terrible que estaba pasando la nación de Israel, vino palabra de Dios a aquel pueblo. Y vemos aquí, aleluya, el amor de Dios. Y vemos aquí, alabado sea el nombre de Dios, la misericordia de Dios, a pesar de que el pueblo de Israel le dio la espalda, a pesar de que el pueblo de Israel no se sometía, alabado sea el nombre de Dios, a la ley de Dios. Pero vino el tiempo cuando Dios, aleluya, tomó al profeta Ezequiel y le dio tremenda revelación, en la cual este profeta Ezequiel, aleluya, fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle enormemente grande y estaba lleno de huesos. Pero estos huesos eran huecos secos en extremo, como dice la Biblia en el versículo 2, y por cierto secos en gran manera. Vemos aquí cómo Dios empezó a tratar con su pueblo. Aleluya. Empezamos a ver aquí, con simplemente analizar este pasaje bíblico, cómo Dios ama a sus hijos, cómo Dios ama a su pueblo. Entonces el profeta Ezequiel, al tener tremenda revelación, fue llevado a un grande, enorme valle, y estaban llenos de huesos, pero eran huesos secos en extremo. Y el Señor le pregunta a aquel profeta, porque tenemos a un Dios que habla. Dios no es un Dios mudo ni es un Dios muerto, aleluya. Tenemos a un Dios vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Dios le dice al profeta Ezequiel: oh, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta es: Señor Jehová, tú lo sabes. Y el Señor le dijo al profeta Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. ¡Qué maravilla es oír la palabra de Dios! Esa palabra se metió en el corazón, se metió en el alma, y esa palabra maravillosa nos cambió, nos transformó, aleluya, y nos dio vida. El Señor le dijo en San Juan 6:33, aleluya: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, aleluya. Hoy, amados hermanos, estamos en un tiempo tan difícil, porque hay muchos maestros hoy en día de la palabra, pero maestros mediocres, maestros temerosos, miedosos, pusilánimes y hasta cobardes. Pero cuando se da el verdadero evangelio, cuando se da la verdadera palabra de Dios, cuando se da el verdadero rema de Dios, se produce una verdadera transformación en el hombre, aleluya. Jesús dice en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Ezequiel 37, verso 3 y verso 4, Dios le dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, aleluya. Y me dijo entonces, alabado Dios, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Cuando hablamos de parte de Dios,
Cuando hablamos en el nombre de Dios, la palabra de Dios va a lograr, aleluya, un efecto extraordinariamente poderoso. Habrá una revolución tremenda, aleluya, y todos los días habrá testimonios, porque la palabra tiene poder, aleluya, poder para cambiar al hombre. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Cuando hablamos de parte de Dios, suceden cosas maravillosas, aleluya. Hay cambios, hay revelación, hay transformación de vida. Y cuando Ezequiel, un siervo de Dios, profeta de Dios, profetizó contra estos huesos, durante estos valles de huesos secos, el profeta Ezequiel vio que cuando soltó la palabra, que cuando soltó la revelación, que cuando dijo en el verso 4, oíd palabra de Jehová, aleluya, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Cuando Ezequiel profetizó, vio que los huesos se juntaban, aleluya, unos a otros, y se armaban, y fueron levantándose, y se formó un gran ejército, dice la palabra. Y podemos leer la Biblia en Hebreos 4, verso 12, que la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, aleluya, y las intenciones del corazón. Cuando oímos esta palabra verdadera, cuando oímos palabra verdadera de Dios, aleluya, pasamos de muerte a vida, y pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Alabado sea el nombre de Dios. Que esta pequeña introducción nos haya hecho convencer del poder de la palabra de Dios. Este profeta Ezequiel profetizó a unos huesos secos, huesos que no tenían vida. Pero cuando profetizamos y predicamos la verdadera palabra salida de los labios de Dios, esa palabra nunca regresará vacía. Esa palabra saldrá y volverá con la intención en la cual ha sido soltada. Así que desde aquí animamos a todos los ministros, predicadores, a no desmayar, sino confiar en la palabra de Dios. Este profeta Ezequiel, al ver estos huesos secos, no le faltó la fe, sino que él sabía que la palabra de Dios puede cambiar personas. Él sabía que la palabra de Dios puede transformar las vidas. A pesar de que esté muerto, dice la Biblia, aunque él cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y eso fue lo que pasó en los tiempos del profeta Ezequiel. Vamos a lecturar una pequeña porción de la palabra en esta tarde, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del verso 1 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 en adelante. Dice la Biblia, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces dice la Biblia, aleluya, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, aleluya, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Jehová se puso en pie, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, aleluya, y de Jerusalén en la casa de Dios delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos,
y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. Aleluya. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Aleluya. Palabra de Dios. Hoy quiero hablarte. Hoy vamos a hablar una pequeña reflexión bajo el tema: no te dé temor, busca a Dios. No te dé temor, busca de Dios. Hemos lecturado en 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 en adelante, y vemos la historia de un hombre llamado Josafat. Josafat era un descendiente de David, aleluya, rey de Judá. Bendito sea el nombre de Dios, que durante su reinado, este rey Josafat, descendiente de David y rey de Judá, aleluya, enfrentó uno de los más fuertes ataques. Tal vez tú estás enfrentando unos ataques en tu vida, en tu ministerio, aún en tu mente hay un conflicto, aún en tu mente hay lucha, hay pensamientos en los cuales tú no sabes si lidiar o no, hay decisiones que tienes que tomar y no sabes cuál tomar, si viene de Dios o no viene de Dios. Pero en ese momento de soledad, en ese momento de silencio, es donde tú y es donde el hombre tiene que aprender a discernir cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de nuestro propio corazón. Hay que aprender a discernir cuál es la verdadera y genuina voz de Dios. Es por eso que es necesario buscar de Dios. Cuando hay temor, cuando hay angustia o cuando hay opresión, no podemos discernir muy bien la voz de Dios. Pero vemos aquí que Josafat enfrentó uno de los más grandes ataques, como lo estás pasando tú. La amenaza que Josafat era la amenaza de una invasión de un ejército aliado muy numeroso, conformado por un ejército de moabitas y amonitas, y también edomitas. Estos eran enemigos antiguos de Israel, con la intención que querían detener la buena marcha del pueblo de Dios. Y así es el enemigo, y así es el diablo. Él va a querer frenar el buen progreso que uno tiene en la obra. Él va a querer paralizar la buena marcha del pueblo de Dios. Josafat vivió de carne propia como rey de la nación de Israel. Los enemigos antiguos vienen y le hicieron la guerra, le promulgaron la guerra a Josafat. Cuando a veces nos sentimos atribulados, aleluya, nos sentimos en problemas o nos sentimos entre la espada y la pared, aleluya, muchas veces nos da el temor y olvidamos que tenemos a un Dios en los cielos, a un Dios poderoso, de un brazo de hierro. Pero vemos que Josafat era un hombre maduro espiritualmente. Josafat no era un hombre inmaduro que a la primera nada más salió huyendo. Él sabía los principios bíblicos, aleluya. Él tenía principios espirituales en su corazón. Él fue un hombre maduro, él no salió corriendo. Entonces el rey Josafat, contando la historia, no había provocado a estos ejércitos. Él era un rey pacífico. Pero tú tal vez estés de una manera pacífica, tú dirás, yo no hago daño a nadie. Así como Josafat, él no había provocado a estos ejércitos moabitas, anomitas y edomitas. Porque en todo ese tiempo de Josafat hubo paz en su gobierno. Y así es muchas veces, cuando a veces nos sentimos en paz, nos sentimos en gozo, en regocijo. Tarde o temprano viene la aflicción, tarde o temprano viene la ruina, tarde o temprano viene el diablo como río. Por eso dice la Biblia que aunque el enemigo venga como río, Dios siempre levantará bandera, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Él había estado en paz en su gobierno y ahora se da cuenta de una gran amenaza de guerra. No era una guerra común y corriente. Él sabía que en esa guerra iba a haber muerte, destrucción. Él empezó a temer. Esto quiere decir, nos enseña a través de la palabra, aleluya. Nos quiere decir que las dificultades
que estamos pasando, buscarán siempre la ocasión de aparecer. El enemigo buscará provocarnos. El enemigo de nuestras almas provocará atacarnos y molestarnos en nuestra vida cristiana. Tal vez tú estás pasando dardo del diablo, fuego, prueba del enemigo, pero dice la Biblia, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que podemos tener una mala noticia a pesar de que todo puede estar pasando bien. Porque en el verso 1 dice, pasadas estas cosas. O sea, después de algunos logros de Josafat, después de algunas bendiciones, o después de tener alguna estabilidad en su reinado, estableció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, aleluya, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Entonces Josafat tuvo temor, pero en ese temor Josafat se humilló. Él supo consultar el rostro de Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El rey sintió temor, algo natural. A pesar de esta situación, Josafat, a pesar de la situación de temor, a pesar de la situación, aleluya, de amedrentamiento, a pesar de la situación de tristeza en su corazón, a pesar de que no, tal vez cree que no está viendo la mano de Dios, a pesar de que Josafat recibió una amenaza directa del enemigo, no solamente de uno, no solamente de dos, sino de 3 pueblos. 3 contra 1, eso es injusticia. Pero dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros, aleluya, que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y eso Josafat lo sabía. A pesar de que eran 3, 5 contra 1, él tuvo gran confianza en Dios. Él tuvo gran confianza en el Señor. Por más grandes que sean las dificultades, no nos podemos desubicar. Por más grandes que sean los problemas, no nos podemos desubicar de nuestro sitio. No nos podemos desubicar de que somos hijos de Dios y que estamos cimentados en la roca, aleluya, que es Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Los conflictos son unas oportunidades para descubrir qué hay dentro de nosotros, en quién hemos puesto nuestra confianza, a quién debemos acudir, mi hermano, aleluya, en los momentos más difíciles. Estas son las oportunidades para acudir al Señor. En el verso 4, aleluya, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Llegaron, dice la Biblia, de todas las ciudades de Judá. Es que había una amenaza contra sus hijos, había una amenaza contra sus mujeres, había una amenaza de muerte contra sus bienes, contra sus vidas. Era la guerra, pero ellos fueron sensibles para humillarse. Y Dios pide sensibilidad en hoy en día, aleluya, a su pueblo. Tal vez ha venido los pueblos, pero es insensible. Pero el pueblo aquí de Judá fue sensible. Ellos fueron sensibles para humillarse y para pedir la ayuda divina. Con tu ayuda y con tu sabiduría no vas a llegar a la esquina, pero con la ayuda y la visión de Dios vamos a poder tener la victoria. Con toda libertad la tribu de Judá llegaron a postrarse unidos, adorar, aleluya, exaltar y pedir a Dios que los salve. Mi alma te alaba. Amados, en esta tarde, no se preocupe por lo que el hombre maquine contra su vida. No se preocupe por lo que pueda hacer el hombre. No se preocupe de las amenazas del enemigo. Acuérdese que hay un Dios, aleluya. Y este Dios es poderoso. Dios guardará, dice la Biblia, tu entrada y tu salida. Y Él será un cerco y escudo a su alrededor. Y Dios dará la victoria.
si nos humillamos y buscamos el rostro de Dios. No se preocupe por lo que todos vengan en contra. Acuérdese que hay un Dios, aleluya, poderoso, misericordioso, fuerte, valiente. Y Dios guardará tu entrada, tu salida, tus bienes. Él es nuestro cerco, Él es nuestro escudo en tu alrededor, en tu vida. Solamente acércate a Él, solamente ven a Él en esta hora y Dios te dará la victoria que tanto estás pidiendo. Hasta aquí ha sido su programa. Volvamos a Dios. Espero que se hayan fortalecido con la palabra. Si Dios lo permite, nos vemos el día lunes. Un saludo grande a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan. Hasta aquí, su amigo y hermano Alejandro Vega se despide. Si Dios lo permite, estamos el día lunes. Mucha fuerza, bendiciones y seguir adelante confiando en el Señor. Permiso, Dios me lo bendiga, bendiciones. Pastores, no teman, sigan peleando la buena batalla, que la recompensa viene de lo alto.